Oye Siri, ¿qué edad tiene Amy Adams? No tienes ningún contacto que se llame Amy Adams. Oye Siri, ¿qué sabes de la película La Liga de la Justicia? Para hacer eso, tendrás que desactivar el modo avión. Oye Siri, ¿cuál es la película más reciente de Superman? Esto es lo que he encontrado. Esta que acabas de escuchar es la conversación seguramente que más veces he tenido con mi amiga Siri, o con mi amigo Siri, en función de cómo lo tengas configurado. Y ahora me planteo, ¿qué nos ha pasado, Siri? Recuerdo cuando nos conocimos, cuando te vi en aquellos iPhone 4S allá por el 2011, te presentaron en una keynote y yo seguía todavía con mi querido iPhone 4. Recuerdo que te presentaron y yo veía cómo hablabas con youtubers del momento. Me parecías magia pura, aquella voz, aquellas promesas, hasta que te pude hablar ya con un iPhone 6 bajo el brazo. Es verdad que aquel teléfono me salió rana. Hasta 3 veces me lo cambiaron en la Apple Store hasta que decidí venderlo y pasear con Google de la mano durante muchos años. No me arrepiento nada. Google era más lista. O listo. Cada uno que le diga como quiera. Y simpática, me respondía, me ayudaba, me conocía más. Algunos la criticaban por no sé qué de la privacidad, pero lo que me importaba era que nuestra relación sí funcionaba. ¿Qué importaba lo que dijeran los demás? Pero volví a estar a tu lado, ya lo sabes. El ecosistema, nuevas promesas y ahora tu padre, Apple, nos dice que no, que las promesas eran falsas. ¿Qué será de nosotros? Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. La semana pasada, una ejecutiva de Apple se descolgaba con el anuncio. Además, fue un anuncio un poco extraño, nada realmente oficial, a través de un canal con tranquilidad, reconociendo lo que ha pasado, explicando de alguna forma. Bueno, este anuncio nos decía que la Siri más inteligente que esperábamos, aquella que nos presentaron hace un tiempo y que conocía nuestra información, que podía relacionar un billete de avión del correo con una cita en nuestro calendario, no existe. Al menos no existe aún. Lo peor de este anuncio quizá no haya sido esta decepción que tenemos como usuarios o las enormes críticas que ha habido, incluso de gente que suele hablar bien de la compañía, sino que, bueno, más allá de que no llegara una característica, y no es la primera vez que una empresa, y en el software pasa mucho, anuncia algo que luego realmente no se materializa, incluso en hardware también lo hemos visto, la propia Apple ha tenido algún gatillazo en este sentido. Se trata ahora de una actualización, bueno, pues que a mi entender Apple la enseñó funcionando en junio del año pasado. Todos entendimos viendo aquella presentación que Siri ya estaba funcionando en algunos teléfonos de esa forma y aparentemente lo que hemos visto después es que aquel reclamo o parte del reclamo de Apple Intelligence, porque todo esto se presentó en junio del año pasado en la conferencia de desarrolladores y volvimos a verlo también en la presentación en la keynote de septiembre con los nuevos teléfonos, los nuevos modelos de iPhone, porque en ningún momento nadie llegó a probar aquello, no hubo ningún periodista que lo probase al salir de la conferencia, no había ninguna sala con periodistas especializados, ni siquiera se ha creado después algún grupo de privilegiados comunicadores que hayan podido probar durante estos meses alguna característica similar.
Así que aquel reclamo que sirvió en parte para vender los teléfonos de este año, que no tenían grandísimas diferencias de hardware, sencillamente un chip más rápido, una cantidad de memoria suficiente para correr Apple Intelligence, que hemos visto después como gran reclamo para vender teléfonos, iPads, Macs, hemos visto incluso anuncios con esa Siri colgados en YouTube y publicándose y viéndose también en la televisión norteamericana. Bueno, pues todo aquello parece que no existe. Así que Apple Intelligence, ahora que está a punto de llegar a dispositivos españoles, iOS 18.4 está al caer y su correspondiente versión también en macOS, van a traer la base de una tecnología que ha sido acogida en los últimos 6 meses con cierta frialdad en general. Si has seguido sobre todo canales estadounidenses, que es el mercado que más tiempo ha tenido para probar las bondades de todo este sistema que nos presentó Apple en junio del año pasado, del que hemos hablado en el podcast también, del que inicialmente yo tenía muy buena impresión, ciertamente, por aquello de que seguía teniendo el ADN de Apple, sobre todo en cuanto a la privacidad, a mantener todavía una cierta vergüenza a la hora de exponer completamente a los usuarios con tal de que la inteligencia artificial llenase sus mentes y sus horizontes de nuevas posibilidades. Casi ninguna compañía ya está en eso. Nuestros datos cada vez importan menos, cada vez compartimos más cosas, sobre todo porque es el gran salto que hemos visto en los últimos años en el mundo de la tecnología. Hemos hablado muchas veces de que el tema de los teléfonos, de los propios ordenadores, está de alguna manera estancado. No por nada, no creo que tampoco que pase nada, sencillamente es una tecnología que ha madurado y que ha llegado a tener una calidad y un desarrollo en el que ahora ya no damos saltos tan grandes como lo hacíamos hace quizá una década o algo más de una década. Bueno, Apple Intelligence está a punto de llegar y por lo que he podido ver en Estados Unidos, la frialdad, como decíamos, es lo que domina un poco esa escena. Aquella aparente experiencia privada que luego se podía abrir gracias al acuerdo de Apple con ChatGPT, pues aunque no lo he probado, me da la sensación de que no es lo que otras compañías evidentemente están ofreciendo. Y en esa comparación parece que a Apple le ha entrado algo de prisa y todo este anuncio de esa nueva Siri, que por cierto lleva mucho tiempo, prácticamente desde su nacimiento, porque aunque al principio fue lo que más llamó la atención, yo recuerdo perfectamente aquellos anuncios del iPhone 4S y aunque no cambié de teléfono, yo nunca lo compré, aquel teléfono sí que me parecía ciertamente mágico, poder hablar a una máquina que te contestase. Las respuestas, ahora viéndolas con cierta distancia, eran muy tontas. Pero es que son casi tan tontas como hoy en día. Siri ha evolucionado peor que Google, peor que Amazon y que cualquier asistente inteligente con los que hemos podido intercambiar ciertas conversaciones. Es el que más le cuesta, el que más te manda a internet, el que más veces te dice que algo no funciona, o al menos esa es mi experiencia, porque he podido tenerla tanto con Siri como con Google como con Amazon, que finalmente en casa es la que ha ganado la batalla. Apple ha ondeado esa bandera de privacidad, como decíamos, y eso ha sido un plus para muchos de nosotros, seguro que para muchos de los que estáis ahí también al otro lado y que habéis elegido estos dispositivos precisamente porque respecto al usuario y a nuestros datos, desde hace muchos años parece que ese es el argumento de compra muchas veces, ¿no? La preponderancia de la seguridad de nuestros datos personales para la compañía. Yo que he ido y he venido al mundo Android gestionando creo que bien todo ese tema, todavía tengo la sensación de que cuando tengo dispositivos Apple mis datos están mejor guardados. A veces puede que sea sencillamente eso, una sensación, pero creo que para el usuario estándar que no presta demasiada atención a las configuraciones de privacidad, Apple en general siempre es una garantía mayor. Todo ese campo más o menos cerrado también está empezando a saltar por los aires con las nuevas regulaciones de la Unión Europea, de las que hablaremos también bien pronto.
En principio todas son en beneficio del usuario y de los consumidores, pero en las últimas semanas, algunas de ellas, sobre todo las más recientes de hace pocos días, con, por cierto, comisaria europea Teresa Rivera comandando ya todas estas decisiones, me da la sensación de que la línea roja que sobrepasa la protección del consumidor y la dificultad de que una compañía defienda su innovación, su tecnología, está empezando a desdibujarse. Pero no nos mareemos, volvemos al tema. La impresión es que Apple está teniendo problemas, evidentemente, para potenciar características que muchas empresas ya van ofreciendo precisamente porque el uso de esta IA generativa implica abrir muchas puertas que Apple parece que mantiene cerradas o que al menos quiere hacerlo por sus usuarios. Compartimos información en pro de las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial, muchas veces sabiéndolo, pero muchas veces también desde el desconocimiento. Hay muchísima gente que está compartiendo datos que estoy convencido de que ni se plantea que están llegando a algún sitio y que se quedan en su ordenador, ni mucho menos. Precisamente la IA aprende porque compartimos todo con ella. La dificultad de la ecuación que Apple trata de poner en marcha ahora que está cambiando ese mercado que llevaba más o menos un tiempo muy estabilizado, con mucha tranquilidad en ese sentido, ahora se está dando la vuelta al calcetín y hace unos meses Apple propuso pues su propia inteligencia artificial y yo ya entendí que no sería magia, que habría ciertas características que sí serían útiles y que estarían bien integradas de forma orgánica, como se dice hoy en día, natural en el sistema. Sí que parece que eso más o menos está, pero sin que se abriesen puertas al campo era difícil conseguir lo que consiguen algunos rivales, lo que ofrecen algunos rivales. Hasta que el usuario, eso sí, decidiese, aquello se nos dijo, que en el momento en el que quisiese más, necesitaría que OpenAI y su ChatGPT y el acuerdo con Apple entrase en juego. Personalmente prefería que la propia Apple, con el dineral que tiene y la cantidad de ingenieros, desarrolladores propios, hubiese puesto en marcha su propio ChatGPT, pero me planteo que puede que financieramente quizá crea que no merece la pena, no lo sé, o a lo mejor que hay riesgos que pueden asumir otros, o sencillamente va a tardar más, como a veces ha hecho Apple en otros productos, en desarrollar una IA de ese calibre o similar, para lo que mientras tanto usa ese acuerdo con OpenAI, un socio externo, pero que es un competidor clarísimo en el futuro en muchos sentidos. En los últimos meses hemos visto cómo Apple ha salido beneficiada y perjudicada a la vez por esta estrategia. Por una parte, la irrupción de DeepSeek, la super IA china, hace unos meses, un par de meses, no perjudicó en bolsa a las acciones de la compañía de Cupertino como sí lo hizo con algunos de sus rivales. Apple, por todo lo que hemos explicado, no está tan expuesta al mercado IA. No es un jugador principal. Eso es una ventaja en ese momento, pero también puede ser una desventaja. Por poder, podría llegar hoy hasta un acuerdo con DeepSeek para el futuro. Evidentemente no pasará, menos con el panorama actual americano, no va a hacer un acuerdo con una empresa china. Pero lo podía haber hecho, porque sencillamente tiene una IA muy sencilla hasta ahora y tiene acuerdo con OpenAI para dar ese pasito más cuando el usuario lo requiere. Pero por otro lado, la no presencia de esta nueva Siri, la sensación de que Apple se queda atrás con su Apple Intelligence en un territorio que es clave en el mundo de la tecnología actual y que va a la velocidad del rayo y evoluciona, es lo que sí está evolucionando muy rápido. La impresión que incluso algunos de los periodistas que siempre han seguido a Apple, Gruber por ejemplo, tenía un artículo demoledor hace unos días, la mayor parte de veces en general alabando las decisiones de la empresa. La impresión es que Apple enseñó pantallazos y muestras preparadas de una Siri, de unas características de Apple Intelligence que no tenía, ni siquiera en pañales, puesto que nadie lo ha podido probar. Todo este cóctel, esta ensalada de decepciones, puede perjudicar mucho más hasta que haya novedad, hasta que deje de haber promesas para convertirse en realidades, y eso, ahora mismo, es incertidumbre total. No sabemos cuándo van a llegar esas novedades.
Personalmente ya he expresado que tu iPhone puede tener la app de ChatGPT, de otras muchas IAs para convertirlo en algo distinto, incluso si no tiene un chip que permita instalar Apple Intelligence, que ahora mismo tampoco supone ningún salto de calidad para tu teléfono. De momento Apple Intelligence no es la solución a todos nuestros males. No se trata de de una impresión que tenga solo yo. Yo creo que en general del mercado. Apple va a tener que mover ficha. La baza de Apple Intelligence ha salido regular mal, parece. Los dispositivos que están presentando son estupendos. En general, los teléfonos conservadores, pero funcionan muy bien. Me gusta muchísimo de lo que ha presentado en los últimos meses los MacBook Air y los Mac Mini M4. Creo que, además de los iPads que ya traían el M4, creo que se han convertido en un estándar completamente. El Mac Mini M4 a un precio genial. Hemos hablado de él, es uno de los episodios más escuchados de Fantástica Tecnológica. Creo que es un ordenador magnífico para comprarlo, calidad-precio estupendo. Los MacBook Air portátiles que bajan de 1.000 euros a 999 euros lo podemos conseguir a precio de estudiante. Creo que vuelve a ser un estándar el MacBook Air. Creo que es un ordenador súper compensado que permite cualquier cosa, una portabilidad, un diseño, una durabilidad, una garantía de años por delante. El MacBook Air M4 también es un estándar. Se ha convertido para mí en dos de los mejores dispositivos del último año y medio, seguro. Son apuestas súper fiables si estás pensando en comprarte alguno de ellos y a un precio, creo que, teniendo en cuenta cómo está el panorama, creo que es un precio justo. No considero en este panorama de Apple que estamos describiendo que las Apple Vision Pro sean un fracaso, porque no venían a copar el mercado ni a monopolizar nada de momento. Son una especie de muestra de fuerza, de tecnología que es evidente que tendrá que evolucionar mucho en los próximos años, que tendrá que bajar muchísimo de precio para que pueda convertirse realmente en un nuevo producto que potencie, que siga dándole músculo a la economía de Apple. Parece que eso va a tardar mucho en ser un estándar, si es que algún día lo es, desde luego. Pero en el terreno del software vienen curvas y el tiempo juega en contra de Apple. Así que veremos cómo evoluciona todo esto y, por supuesto, te lo contaremos en Fantástica Tecnológica. Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. Recuerda @Fantastec en Threads y en Blue Sky. Puedes contactar con nosotros por correo electrónico contacto@fantastec.com y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la web fantastec.com, donde tienes también la Fantastec Store con algunos de los productos que ya no usamos en el estudio, siempre en un estado magnífico, impoluto de uso, si es que los hemos usado en algún caso. Hombres, mujeres del otro lado, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. You're with me. I don't wanna say goodnight as you sail across the sea.